Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video tutorial para chessmaster.com. En el vídeo de hoy vamos a explicaros cómo hacer vuestros propios torneos de una forma muy sencilla, rápida y eficaz. Los torneos los vamos a hacer con el sistema de liga. Gracias a este método podremos hacer unos emparejamientos equilibrados, de tal modo que será bastante equilibrado el número de partidas que jugaremos con blancas como con negras. Y esto le pasará a todos los jugadores. He de decir que aparte del ajedrez también podremos extrapolarlo a otros deportes, ya que gracias a este método podremos hacer emparejamientos para otros juegos y deportes, como pueden ser juegos de cartas, o podemos hablar de ping-pong, o cualquier otro juego de equipos en el que el número de equipos o jugadores no sea demasiado elevado y podamos jugar todos contra todos. Pues bien, sin más dilación, vamos a adentrarnos ya en cómo hacer un torneo. Para el primer ejemplo vamos a trabajar con un número de jugadores par, que es la forma más sencilla de hacer un torneo de este tipo, de tal modo que ningún jugador va a descansar y que todas las cuentas van a salir redondas. En este caso hemos elegido un torneo de 6 jugadores. Bien, en un torneo de 6 jugadores, ¿cuántas rondas necesitaremos? La respuesta es fácil, 5. ¿Por qué 5 y no 6? Pues bien, si tenemos 6 jugadores, un jugador puede enfrentarse contra 5 más, y él es el sexto, con lo cual el número máximo de rondas serán 5. Bien, 5. Entonces, ¿y cuántos tableros necesito? Pues si tengo 6 jugadores y en cada tablero juegan 2, la cuenta es rápida, ¿no? Necesito 3 tableros. Pues vale, ya sabemos que tenemos 5 rondas y 3 tableros. Y tenemos la tabla que veis aquí en el vídeo. Pues bien, ¿cómo vamos a hacer el emparejamiento? Pues va a ser muy sencillo. Vamos a empezar con el último del ranking, es decir, con el número más alto. En este caso, si tenemos 6 jugadores, el número más alto va a ser el que lleve el número 6. Pues bien, lo pondremos jugando en la primera ronda, en el primer tablero, con negras. En la segunda ronda, primer tablero, blancas. Y iremos rellenando el primer tablero de todas las rondas en zigzag, con el último jugador del ranking. Pues bien, ahora simplemente vamos a ir rellenando el resto de casillas. Fijaros qué sencillo. Ponemos 1 en la primer tablero, primera ronda, 2 con blancas, 3 con blancas. Rellenamos siempre con blancas los tableros que no sean el primero. En el primer tablero rellenaremos donde toque. Es decir, 1, 2, 3, el siguiente número es el 4, pues toca aquí. El siguiente es el 5, que como hemos dicho es blancas. Y el siguiente sería el 6, pero el 6 no lo ponemos porque es el último. Con lo cual, tras llegar al penúltimo número, que en este caso es el 5, empezamos de nuevo la serie. 1, 2, 3, 4. De nuevo aquí el 5 y ahora 1, 2, 3, 4 y 5. Es importante que cuando lleguemos a la última casilla de rellenar, al último jugador con blancas, nos toque el penúltimo jugador, es decir, en este caso es el 5. Si hemos llegado aquí con este jugador es que lo estamos haciendo bien. Si nos pone otro jugador, algo hemos fallado, con lo cual iniciaríamos de nuevo el emparejamiento. Ahora vamos a volver a realizar el mismo trabajo, el mismo método, pero al contrario. Antes hemos ido de izquierda a derecha rellenando, ahora iremos de derecha a izquierda rellenando. Es decir, aquí pondremos el 1, 2, 3, 4, 5. Y de nuevo el 1, 2, 3, 4 y 5. Y ya habríamos hecho nuestro torneo de modo suizo. Del sistema liga. Vamos a comprobar con dos números al azar que el número de partidas es equitativo, es decir, vamos a jugar más o menos el mismo número de rondas con blancas como con negras. En este caso, al ser un número de rondas impares, tenemos 5 rondas,
va a ser imposible jugar el mismo número de partidas con blancas que con negras, pero tendría que ser 3 con un color y 2 con el otro. Vamos a comprobar si esto es cierto. Cogemos por ejemplo el 4, un número al azar, tenemos el 4 aquí con negras lleva 2 con negras y 3 con negras, y con blancas 2, 3 y 2, lo que hemos hablado. Cogemos por ejemplo el 1, 1 con blancas, 1 con blancas, 1 con blancas, negras, 3 con blancas, 2 con negras. Si vamos comparando el resto de jugadores, veremos que todos siguen este patrón. Juegan 3 con un color y 2 con el otro, con lo cual es la forma más equitativa de hacer el emparejamiento. Bien, vamos a hacer otro ejemplo con mayor número de jugadores, pero añadiendo la peculiaridad de que vamos a jugar con un número impar. Veamos cómo hacer un torneo de sistema liga con número impar de jugadores. Bien, en el primer ejemplo hemos trabajado con un número de jugadores par. En total teníamos 6 jugadores, hicimos 5 rondas. Ahora vamos a trabajar con un número de jugadores impar y el número de jugadores va a ser 7. Bien, si tenemos 7 jugadores, ¿cómo lo podremos hacer para que todos los jugadores jueguen más o menos las mismas partidas con blancas que con negras? Lo primero de todo tenemos que deducir cuántas rondas vamos a necesitar para 7 jugadores. 7 jugadores, si hacemos las cuentas, como hemos hecho antes, pensaríamos en 6 rondas. Pero con 6 rondas no lo vamos a lograr, porque si tenemos 7 jugadores, hemos de pensar que hay un jugador que no va a jugar cada ronda. Entonces el emparejamiento, en vez de para 7, lo haremos para un jugador más, de tal modo que sean 8 número par, y lo haremos del mismo modo que antes. Es decir, 8 jugadores, una ronda menos. Para tener el número de rondas tenemos 7 rondas. Número de tableros para 8 jugadores son 4. Pues bien, igual que anteriormente, rellenamos siempre con el último jugador. 8, 8, 8, 8, 8, 8 y 8. Y ahora simplemente rellenamos como antes. 1, 2, 3, 4. Aquí ponemos el 5, 6, 7. Poner aquí el 8 sería un error. Fijaros que ya está aquí. El 8 es el último jugador, con lo cual no lo añadimos. Sino que empezamos de nuevo. 1, 2, 3, 4, 5. Aquí era el 6, 7, 8. No. De nuevo el 1, 2. Veis que es un método bastante sencillo, que seguimos los pasos y enseguida vamos a tener un emparejamiento y vamos a tener nuestro torneo preparado. Si ya habéis dado algún torneo o habéis hecho algún tipo de campeonato, sabréis que hay tablas que existen en las que nos va a ahorrar todo este trabajo, pero bueno, no siempre vamos a encontrar esas tablas, y si conocemos el método, enseguida podremos hacer nuestra propia tabla con el número que deseemos. ¿Sí? ¿Veis cómo vamos rellenándolo? 4, ya hemos llegado al final y ahora estamos rellenando al revés. 6, 7, 8. ¿Estaría bien? No. Después del 7, el 1 otra vez. ¿Vale? Ese error es muy común. Por ejemplo, vamos a añadirlo aquí el error. Ponemos 8. Ponemos aquí el 1. Si sabemos lo que hemos dicho anteriormente, aunque aquí ya nos habríamos dado cuenta, 3, 4, 5 y 6. No llegamos con el penúltimo jugador, con lo cual algo hemos hecho mal. Si miramos para atrás, aquí encontramos el error. Después del 7 vendría el 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y nuevamente, si comprobamos el número de rondas de cada jugador, vamos a obtener que en este caso sí que va a estar más equitativo. Como contábamos con 7 jugadores, en el momento en que toque jugar contra el 8, ese jugador descansará y automáticamente esa partida se le dará por ganada. ¿Es una ventaja? ¿Es una desventaja? Pues realmente no es ninguna ventaja, ya que todos los jugadores van a descansar y a todos los jugadores se les va a regalar un punto. El orden del 1, 2, 3, 4, pues eso lo podemos hacer de manera alfabética o por orden de elo. Eso dependerá de nuestro criterio. Asimismo, recordaos de forma rápida que el de la primera columna llevará blancas y el de la segunda negras. Espero que este método os resulte fácil y sobre todo os resulte útil.
Probad un poco, hacer un par de torneos y ya veréis qué sencillo y qué rápido hacéis vuestros propios torneos. Hasta pronto.